Hola, soy José Luis de la Cuesta y voy a impartir este módulo segundo sobre la evolución del derecho penal español en relación con la violencia contra la mujer, aspectos penales y criminológicos, que es el curso que organizamos desde el Instituto Vasco de Criminología. En este módulo, para comenzar, vamos a recordar algunos de los elementos más destacados de la presentación del módulo anterior, que estuvo a cargo de la profesora Virginia Mayordomo. Decíamos en esa presentación que la violencia contra la mujer es una realidad alarmante tanto por los graves efectos negativos que tiene en las personas que la sufren, efectos físicos, cuando la violencia se traduce en agresiones físicas, efectos psicológicos, efectos en general negativos para el bienestar de las personas, efectos también sociales en cuanto a sus posibilidades de relación y al hecho del mantenimiento adecuado de lo que son las pautas ordinarias de la vida en común. Son unos efectos que determinan un alto potencial victimizador en este fenómeno de la violencia contra la mujer que está presente en la práctica totalidad de los países. Ciertamente, la incidencia de la violencia contra la mujer en los distintos países no es siempre la misma. Es más, a la luz de informes publicados recientemente, como el de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ha hecho público en 2014 un completo estudio sobre la violencia machista en Europa, nos suscita cierta perplejidad ver los índices o la presentación de los índices de la violencia machista en los distintos países europeos, puesto que no siempre son precisamente aquellos países de los que esperaríamos un índice mayor de violencia machista los que en el mapa aparecen reflejados con una mayor incidencia del fenómeno. Son, por el contrario, los países nórdicos aquellos que diríamos que tal vez no debían verse afectados tanto por el fenómeno, aquellos que manifiestan una mayor incidencia. Pensemos en Dinamarca con un 52, pensemos en Finlandia con un 47 o en Suecia con un 46, que se presentan, como vemos, como los países europeos con una incidencia más alta. Frente a ello, los países del sur de Europa pues se encuentran en unas cifras en torno a 20, 27, que ciertamente se encuentran muy alejadas de las de los países nórdicos. Pueden ser muchas las razones de estas diferencias, entre otras también la propia seriedad a la hora del conocimiento de la realidad, la propia exhaustividad a la hora del análisis y la propia incidencia de la presentación o no de denuncias. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala que si son 62 los millones de europeas víctimas de violencia machista y 80 millones las afectadas por violencia psicológica por parte de la pareja, una de cada 3 mujeres ha sufrido agresiones físicas sexuales y 12 de ellas lo han sido durante la infancia, 12% de ellas durante la infancia. Una de cada 20 mujeres ha sido violada, lo cual supone un 10 millones de mujeres en total. Pero frente a todo ello, frente a estos datos tan alarmantes, solo el 34% denuncian los hechos más graves, lo que significa un número muy reducido de denuncias. En realidad, hay que insistir en que para las mujeres de 15 a 44 años de edad, la violencia machista o de género, se presenta como la primera causa de muerte y de invalidez. Una causa de muerte y de invalidez por delante del cáncer, por delante de los accidentes de circulación, por delante de la guerra. Igual que en Europa, también en España podemos aportar algunos datos recientes en torno a la evolución. Una evolución que podríamos decir que después de décadas de intensa línea ascendente se presenta en la actualidad con cierta estabilidad. Incluso se observa un cierto descenso en el número de muertes anuales por causa de violencia de género. Este es el cuadro de los datos estadísticos que podemos aportar desde 2007 a 2013. Vemos ahí cómo la incidencia de las víctimas de violencia familiar grave pues está en torno a 75.000 personas, si bien hay ciertos picos en los años 2009 o 2010 que manifiestan, sobre todo 2009, una subida de hasta 78.000
personas. En cuanto a la violencia de género, las mujeres muertas, que en el año 2007 fueron 72, pues en el año 2012, 2013, 2014 oscilan en torno a 54, 55, 53 personas en 2014, lo cual manifiesta, como decimos, una cierta tendencia descendente. España ha vivido una importante intervención legislativa en este campo. Bien es cierto que frente a otros modelos del derecho comparado, esta intervención legislativa ha sido tardía. Son tres los modelos seguidos en España a la hora del abordaje de la violencia de género. Las primeras reformas, que tienen lugar a finales de la década de los 80, se ocupan de desarrollar en exclusiva elementos de carácter penal. Se trata de desarrollar incriminaciones, se trata de agravar las penas, entendiendo que a través del castigo se va a poder prevenir mejor el fenómeno. Esta pretensión se ve claramente frustrada y ya a partir de la década de los 90, final de la década de los 90 principalmente, se comienza a combinar este enfoque exclusivamente penal con un enfoque procesal que permita intervenir también con medidas cautelares para la protección de aquellas personas que han sufrido alguna agresión. En todo caso, a partir del año 2004 se produce el cambio fundamental con el nuevo modelo, el modelo integral, un modelo que se corresponde con lo que las instituciones internacionales y europeas reclaman en el ámbito de la violencia de género, que es un enfoque holístico o un enfoque global. Un modelo que además puede evaluarse de manera muy positiva a la luz de los aportes de la criminología y victimología, que señalan desde hace tiempo que los fenómenos criminales complejos difícilmente pueden ser adecuadamente tratados solo a través del derecho penal y que son múltiples los enfoques que hay que combinar para lograr un adecuado tratamiento de estas cuestiones. Bueno, pues con esto vamos a finalizar este primer episodio dentro de este módulo segundo. Muchas gracias por su atención.